Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zas. En el vídeo de hoy veremos cómo lograr tener a Minthara en nuestro grupo, evitando el ataque contra la arboleda y la inevitable matanza de Tieflings y druidas. Además, con esta guía conseguiremos tener en el grupo a Minthara, Karlach, Wyll y Halsin, todos juntos como una gran familia. Tenéis que seguir los pasos de este vídeo tal cual os explico para que funcione, así que no os perdáis ni un detalle. ¿Estáis listos? Pues empezamos. El primer paso de esta guía empieza en el campamento Goblin. Da igual el camino que hayáis escogido hasta llegar a este punto, no afectará en nada a nuestro objetivo. Tendréis que ir hasta donde se encuentra Minthara y activar la pasiva Ataques no letales, la cual podréis encontrar dentro de las acciones comunes de nuestro personaje. Activando esta pasiva, cualquier ataque cuerpo a cuerpo que lograse matar a nuestro enemigo, en su lugar le dejará inconsciente, y eso es clave para lo que vamos a hacer ahora. Sin mediar palabra con Minthara, la atacaremos teniendo cuidado con una única cosa: el ataque que acabe con ella debe ser cuerpo a cuerpo para que éste la deje inconsciente. Cuando acabemos con los enemigos y tengamos a Minthara inconsciente en el suelo, podremos ver que la misión de matar a los líderes Goblin se ha actualizado, como si Minthara hubiese muerto. Ahora tendremos que ir a matar a los otros dos líderes Goblin sin hacer un descanso largo, puesto que, si dormimos, Minthara volverá a estar consciente. Los métodos que empleéis para acabar con los líderes son asunto vuestro, no afectarán en nada a nuestro objetivo final. Así que sentíos libres de matarlos como os pida el cuerpo, pero eso sí, tenéis que acabar con ellos si queréis que Halsin esté en la foto final. Una vez que hayamos acabado con los líderes, iremos a las mazmorras donde se encuentra Halsin, a informarle de la noticia. Con Halsin rumbo a la arboleda, y los líderes muertos, es el momento de que hagamos un descanso largo, para comprobar que nuestra futura compañera Minthara sigue respirando. Después de descansar, nos acercaremos a Minthara, la cual nos acusará de robo. No le robé la ropa porque esto lo iba a subir a YouTube, pero no pude resistirme a dejarla sin armas. Después de superar las tiradas, podremos comprobar que Minthara sigue viva y con buen tono de piel, lo que significará que hemos completado con éxito el primer paso de la guía. Después de dejar a Minthara en buen estado de salud, podéis seguir vuestra historia de la forma que os apetezca. Las decisiones que toméis hasta llegar a las Torres Alzaluna no afectarán en nada a nuestros objetivos. Lo que sí debéis tener en cuenta para el próximo y último paso de esta guía es tener a un personaje con al menos 18 puntos de fuerza y haber llegado con tus personajes a nivel 7. Necesitamos llegar a nivel 7 para disponer de dos hechizos esenciales para lograr nuestro objetivo: Dominar Bestia y Polimorfar. Aparte de estos requisitos obligatorios, os recomendaré hechizos y objetos para facilitaros las cosas, aunque si no disponéis de alguno, podréis conseguir a Minthara igualmente. Para el último paso, ya en el acto 2, deberemos llegar hasta el punto de ruta de Torres de Alzaluna. Una vez que hayamos descubierto ese punto, ya podemos iniciar el paso final. Este último paso tiene bastante chicha, así que os recomiendo que os fijéis bien en cada detalle que os explico, para que lo logréis sin problemas. Con el punto de ruta descubierto, viajaremos hasta el campamento Goblin, donde dejamos a Minthara castigada en el primer paso de la guía. Os recomiendo hacer guardados rápidos con frecuencia, así si algo sale mal, no debéis repetir todo desde el principio. Como os dije, deberéis tener los hechizos de Dominar Bestia y Polimorfar, al igual que un personaje con al menos 18 puntos en fuerza. Lanzaremos Polimorfar a Minthara, y en cuanto logremos convertirla en oveja, entraremos rápidamente en el modo por turnos. La polimorfia solo dura 5 turnos, así que para llegar a donde debemos llegar con la oveja, os recomiendo usar el modo por turnos. El siguiente paso es usar el hechizo Dominar Bestia contra la oveja. Lanzad este hechizo con un personaje diferente al que lanzó Polimorfar. Estos dos hechizos requieren concentración, y un personaje no puede mantener ambos simultáneamente. Cuando logréis controlar a la oveja, la seleccionaréis y con ella seleccionada deberéis hacer un viaje rápido hasta las Torres de Alzaluna. Para poder usar el viaje rápido debéis salir del modo por turnos, así que sed rápidos con este paso. En cuanto lleguéis a las Torres de Alzaluna, activar lo más rápido posible el modo por turnos de nuevo. Ahora os voy a recomendar algún hechizo y objeto para hacer más fácil este paso. Sin ellos lo podréis hacer también. Con el personaje que tiene los 18 puntos de fuerza o más, usaremos el hechizo Zancada Prodigiosa y la poción de velocidad o el conjuro Acelerar. Estos últimos nos darán 2 acciones por turno y duplicarán nuestro movimiento. Este personaje será el encargado de llevar la oveja hasta el Salón del Trono,
donde activaremos una cinemática si todo ha salido bien. Usaremos cada turno una acción para correr y otra para usar la oveja como arma improvisada. Cada vez que uséis la habilidad de arma improvisada con la oveja, antes de completar la acción pulsad el botón derecho del ratón, para cancelarla y así no lanzar a la oveja haciéndole daño. De este modo iremos transportándola hasta el Salón del Trono. También podéis usar otros métodos como usar pergaminos del hechizo Puerta Dimensional para llevarla, pero con este método que os recomiendo necesitaréis menos turnos. Con solo 3 turnos hemos llegado hasta el Salón del Trono con la oveja. Ahora debemos acercarla hasta este punto aproximadamente para que se inicie la cinemática en la que Minthara, convertida en oveja, es juzgada. Si has conseguido como yo que se inicie la cinemática, enhorabuena, has conseguido la parte más tediosa de esta guía. Ahora, durante la cinemática cambiarás de personaje y te dirigirás con él hasta las mazmorras. Allí aparecerá Minthara una vez sea juzgada. Puedes desactivar el modo por turnos para que sea más cómodo. Es muy recomendable que el personaje con el que vayas a estas mazmorras tenga el hechizo de invisibilidad o cualquier poción o pergamino que te haga invisible. Luego veremos por qué. Lo dejaremos en este punto y cambiaremos de nuevo al personaje que está en la cinemática con la oveja. Durante la cinemática tenéis que conseguir que le perdonen la vida a la oveja. Os recomiendo influenciar a Thrall, ya que no será la tirada más complicada. Cuando superéis la tirada, preparaos para cambiar al personaje que tenéis en las mazmorras, porque en cuanto ordenen llevar allí a Minthara, tenéis que cambiar de personaje y activar el modo por turnos. Una vez ahí, tenéis que dejar pasar los turnos hasta que Minthara deje de ser una oveja. Deberemos conseguir que sea hostil con nosotros, pero como solo tiene un punto de vida, deberemos hacerle algo que no le quite vida. Yo usaré el hechizo de inmovilizar persona, pero se puede usar cualquier efecto que no le haga daño, siendo este un ataque contra ella. En cuanto se vuelva hostil, usaremos la invisibilidad para salir de la sala y cerrar la puerta, con lo que Minthara no nos encontrará y dejará de buscarnos. En cuanto salgamos del combate, podremos entrar en la habitación y al hablar con cualquiera de las gnomas que ahí se encuentran, se iniciará otra cinemática en la que deberemos hacer que liberen a Minthara de un modo u otro. Yo he optado por la persuasión, tú decide tu método. En cuanto nos libremos de ellas, estaremos listos para escapar con Minthara, y sin duda la forma más fácil y rápida es lanzar la invisibilidad y salir andando hasta llegar al punto de viaje rápido de las Torres de Alzaluna. En cuanto lleguemos ahí, hablaremos con ella para que vaya a nuestro campamento, lo que hará por fin que se convierta en nuestra nueva compañera. En nuestro campamento podremos encontrar a Minthara junto a Halsin, lo que me hace pensar que el Larian no tenía pensado que estos dos compañeros se encontraran en el campamento. Como podéis ver, tenemos en el campamento a Minthara, Karlach, Wyll y Halsin. Y encima los Tieflings nunca sufrieron un ataque en la arboleda, con lo cual podremos seguir haciendo las misiones de Karlach sin ningún problema. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!